Como lo hemos venido comentando, vamos retomando esta información después de 14 horas de discusión sin modificaciones y, bueno, por supuesto, a través de leyes secundarias. La mañana de este sábado, la Cámara de Diputados aprobó en lo general y en lo particular las reformas para que la Guardia Nacional ahora forme parte de Sedena. Hoy en la mañana el presidente Andrés Manuel López Obrador se refirió justo a esta parte, pero también mencionó que su iniciativa podría no tener la misma suerte en el Senado de la República, por lo que podría terminar o bien podría llegar a terminar inclusive en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. ¿Cuál es el destino realmente que tiene hoy la Guardia Nacional en nuestro país? ¿Cuál es el fondo de esta iniciativa? Ese es el tema que ponemos sobre la mesa y saludo con mucho gusto a nuestro director editorial Raúl Frías Lucio y a Víctor Hugo Hernández. Señores, que tengan un excelente inicio de semana. Hola Magda, qué gusto saludarte. Muchas gracias Magda. Víctor, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Le damos la bienvenida a nuestra audiencia en este segmento de análisis poniendo el tema sobre la mesa. A ver, Guardia Nacional, Víctor, me parece que para empezar me parece que sí hay una inconstitucionalidad en esta propuesta. ¿Por qué? Y vámonos rápidamente a la Constitución. Artículo 21 de la Constitución mexicana habla de una institución policial de carácter civil. Es lo que dice la ley, es lo que dice la Constitución. Queremos otra cosa, hay que cambiar la Constitución. Sí, pero vamos partiendo de este inicio. Solamente lo que se refiere a la cuestión legal y lo que dice el artículo 21 de la Constitución. Punto 1. Punto 2. El tema de los militares en cualquier país es un tema que debe ser manejado con mucho cuidado. Tú lo sabes muy bien, Víctor, sobre todo porque ha pasado y sigue pasando en muchos países del mundo que los militares empiezan, digamos, a tener cierta jugada, cierta acción y de repente se convierten en gobiernos. Y eso es lo que pareciera que puede estar sucediendo con lo que viene siendo la Guardia Nacional, que si bien ahora solamente hemos visto su acción disuasivo con presencia de los más de 118,000 elementos que tiene en el país la Guardia Nacional, sí, no vemos un efecto claro, directo en la injerencia del tema de seguridad, sí, pero sí vemos que de acuerdo al CIDE, fíjate qué dato tan interesante, hoy el ejército mexicano a través de la Guardia Nacional o del mismo ejército, tiene injerencia en 246 actividades, desde constructores, administradores, albañiles, carpinteros, en fin, todas las funciones que se le han dado en esta administración. Víctor, un primer comentario. Bueno, a favor y en contra, mi querido Raúl, vale la pena discutirlo ampliamente, claro. De entrada te diría que, al igual que un gran sector de la sociedad, pues te opones un poco a esto, sobre todo cuando conoces los muchos ejemplos que se han dado de cómo ha sido la militarización en América Latina. Por lo menos 12 naciones contabilizo que han tenido periodos militares, todos desastrosos, desde Bolivia, pasando por Argentina, siguiendo por Ecuador, pasando por Paraguay, Chile, Brasil. Prácticamente la gran mayoría de los países de América Latina han vivido esa situación, digamos, histórica, inevitable, ve tú a saber, resultado de golpes de Estado, resultado de imposiciones luego de otros intereses, pero que al final del día la experiencia ha sido amarga. En México, por suerte, tenemos un ejército que sí ha demostrado su lealtad y su incondicionalidad a los civiles. También es muy cierto que también los mandos civiles han demostrado muy poca responsabilidad y muy poca capacidad para poder solucionar problemas tan sentidos como este. En ese contexto hoy se da ese paso, se quiere dar ese paso, porque el presidente señala, y no sin cierto nivel de razón, que con eso podría evitar, bueno, eso de evitar es muy relativo porque ya sabemos que todo es susceptible a la corrupción, pero podría evitar que esta fuerza se corrompa y también a su vez mantenga la disciplina. Partimos también de la premisa de que para la mayor parte de la población el ejército sigue siendo una instancia seria y respetable, y eso es un paso a favor de esta iniciativa. En su contra, que también sabemos que hoy por hoy nuestro actual ejército tiene más poder o tiene tanto poder como el poder de los civiles, cosa que a pocas veces analizamos, pero hoy tenemos un poder dentro de otro poder, y eso por los presupuestos, los recursos y, como tú dices, las más de 240 actividades que hoy tienen en funciones.
A ver, sí, sin duda. Me parece que es interesante esto que mencionas y me parece que simplemente nos está poniendo en este entorno. Déjame dar otros datos. ¿Por qué yo en lo personal estoy en contra de la militarización? A pesar de que el presidente dice, Víctor, ¿sí?, de que es para evitar que se corrompa, ¿sí? Me parece que los cambios de visión, la incongruencia de este gobierno con muchos de sus jilgueros y muchos de sus funcionarios que siguen repitiendo como eso, simplemente como borregos, lo que muchas veces desde la mañanera se dice. Mira, el presidente, y déjame ponerlo, en el 2010, abril del 2010, cuando era jefe del gobierno de la Ciudad de México, esto es lo que decía de la militarización del país y del papel que deben jugar las Fuerzas Armadas. Déjame poner lo que dijo en el 2010 el presidente López Obrador. Sin embargo, el presidente Juárez sabía que no podíamos apostar a una república militar, sino a una república civilista. Esta es una enseñanza mayor. Nos debe de servir para entender que no es con el ejército como se pueden resolver los problemas de inseguridad y de violencia. Caramba, ¿cómo cambian las cosas? ¿Cómo cambia la visión? Emulaba a Juárez diciendo que los militares donde tienen que ser. En campaña el presidente lo dijo. Los militares regresan a los cuarteles. No se ha comprobado que su participación sea fundamental en una reducción de la delincuencia y de la inseguridad. Y hoy el presidente dice otra cosa completamente diferente. Pero Víctor, no solamente el presidente, ¿sí? Muchos de sus jilgueros que también... Este que te pongo a continuación es Manuel Bartlett, hoy uno de los hombres más cercanos al presidente, que en el Senado hace apenas 5 años, ¿sí? Esto es lo que decía sobre los riesgos de la militarización en un país. Esto es lo que dijo Manuel Bartlett en el Senado en el 2017. Esa necedad de meter al ejército a donde no debe de estar y poner en riesgo al país. Yo le pido, señor presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales y a todos que dictaminen. Ya presentamos una iniciativa nosotros. Luego acostumbran no dictaminarla, sino nada más echarla para un lado. Dictaminen seriamente, analicen, porque sí se va a militarizar al país, corriendo un riesgo que han corrido todos los países de América Latina, menos nosotros, porque se logró un ejército civilista y destinado a sus tareas, después de grandes problemas. Y así como Bartlett, Jesús Ramírez, sí, y muchos otros que de alguna forma de repente cambiaron su visión de una militarización de un país. Dice el presidente, lo acaba de decir en este informe, que no se va a militarizar el país, sino que simplemente es que la Guardia Nacional esté bajo el control operativo y administrativo, sí, de la Defensa Nacional. Esto es lo que dice el presidente en este sentido. Víctor, congruencia, por favor. A ver, el camaleonismo de nuestra clase política no es de ahora, mi querido Raúl, tú lo sabes. Tenemos toda una camada de políticos que, si hacemos memoria, como lo hiciste tú muy acertadamente ahorita, buscando y encontrando esos insertos, pues la memoria histórica luego a veces es muy lapidaria porque te demuestra exactamente las incongruencias o los acomodos y modos de nuestra clase política. El pragmatismo de nuestros políticos para mí no es novedad. Eso es algo que lo vemos todos los días, ¿no? Como ahora cambiar de siglas o de filias partidistas se ha vuelto también algo muy común. Ni la lealtad ni la congruencia en principios ni nada, sino el pragmatismo que va marcado por el sentido de la supervivencia. Pero bueno, independientemente de esto, mi querido Raúl, de lo que pudiera mover a un político que ya sabemos cómo se mueve, también está el conocer una nueva realidad, apelando a ese dicho de no es lo mismo verla venir que venir con ella. Y yo lo que quiero pensar y entender es que el presidente encontró un problema mucho más complejo del que tenía cuando aspiraba al poder o cuando hizo esos diagnósticos. Definitivamente, el tema de la inseguridad, bueno, tan es así que hoy yo considero que es el principal flagelo de este país. ¿Cambiar o no cambiar es válido? Yo creo que se vale,
siempre y cuando también tengas la humildad para reconocer y decir, me equivoqué y hoy pienso de manera diferente. Algo que jamás vas a escuchar en nuestra clase política, que le prefieren apostar al olvido antes que reconocer que antes pensaban diferente. Mira, hay una gran diferencia. Si fuera simplemente un camaleón de partidos políticos, la verdad es que no tendría mayor trascendencia, y eso lo sabemos. El problema es que involucrar a los militares que están adiestrados para la guerra, que están adiestrados para matar, están adiestrados para esto precisamente, ¿sí? Hay mucha diferencia con una capacitación de una Guardia Civil que tendría ese carácter de preventivo, de investigar, de averiguar, de aportar pruebas, de respetar los derechos humanos. Y ahí hay una gran diferencia, Víctor. A mí me parece que sí es muy delicado lo que está sucediendo, porque poco a poco, como la humedad en las casas, sí, se va metiendo esta idea de que los militares, y dentro de algunos años, quiero ver al próximo gobierno, sí, cuando tenga un poder fáctico ya las Fuerzas Armadas, cómo se los va a ir quitando cada una de las concesiones que este gobierno del presidente López Obrador le ha ido entregando a los miembros del ejército mexicano. Esa es la gran diferencia. Las guardias civiles, las policías están capacitándose. Los miembros de un ejército de Fuerzas Armadas reciben adiestramiento. Eso es muy diferente, Víctor, entre capacitar y adiestrar. Y me parece que ese es un punto fundamental en este tema, que me parece que no se está viendo realmente el riesgo que a futuro podemos ver. Ya lo empezamos a ver en algunos hechos, ya empezamos a ver cómo ya Guardia Nacional toma control de aeropuertos, de puertos, ya los vemos interviniendo, lo que pasó en días pasados en el aeropuerto de la Ciudad de México, sí, desalojando a los manifestantes de Mexicana de Aviación que tenían su campamento ahí dentro del aeropuerto hace muchos años. Sí, yo no sé si legal o no, pero me parece que, bueno, ante esta situación, a ver, no es lo mismo, que lleguen miembros del ejército a desalojarte a que llegue una policía civil. En fin, me parece que son asuntos delicados y que en el Senado tendría que de alguna forma analizarse esto que estamos comentando, y posteriormente, si llegara a pasar como lo ha hecho en el Congreso de la Unión, seguramente hoy que la Suprema Corte de Justicia se está convirtiendo en un dique para la constitucionalidad y la legalidad de las acciones, quizás vamos a ver que al violarse el artículo 21 de la Constitución, esto puede ser reversible. Vamos a ver, ojalá. A ver, Raúl, tu temor es bien fundamentado, y lo comparto totalmente porque, pues bueno, cuántas decisiones no se han tomado en un momento creyendo que es lo más oportuno y pragmático, y al tiempo nos hemos dado cuenta y hemos pagado sobre todo el precio de esas decisiones, sobre todo decisiones que deberían de ser muy consensadas por una clase política más responsable. No lo sé. En nosotros nada más nos queda más que esperar, ser espectadores, criticar y opinar en base a las herramientas que tenemos. Lo que sí también coincido contigo es que creo que tarde que temprano vamos a tener que volver a trabajar con las policías estatales, locales, y además también porque hay buenos ejemplos, Raúl. Mira, estaba yo viendo este trabajo que hizo hace poco el Centro de Investigación y Acción Social por la Paz, que presenta que sin apoyo militar hay municipios que han tenido una trayectoria exitosa con las policías. Menciona al municipio de Chihuahua, menciona al municipio de Saltillo, Coahuila, San Pedro Garza García, San Nicolás de los Garza y General Escobedo en Nuevo León, Cherán y Tancítaro en Michoacán, y Nezahualcóyotl en el Estado de México reportaron buenas prácticas en cuanto al trabajo de sus policías para reducir la delincuencia, y además demostraron que las policías podían tener un mayor acercamiento. No te digo la Ciudad de México, que también creo que se puede considerar como una historia de éxito, donde también han capacitado muy bien y preparado a sus policías y han logrado datos muy interesantes. Sin duda, me parece que es un tema que seguramente se tendrá que retomar, el tema de las policías municipales, estatales y una gran policía civil.
Sí, a ver, aquí el tema es que el presidente López Obrador tiene un problema con la Policía Federal porque ha señalado que se corrompió. Y que, hombre, después de ver este documental de Florence Cassés y todo lo que hemos visto, o sea, a ver, no hay forma de defender a la Policía Federal en tomas de decisiones de este tipo, incluyendo la Procuraduría General de la República, en fin. Pero me parece que es toda una cadena que hay que romper. Y no estoy seguro que siendo los militares, sí, metiéndolos a todas estas actividades que hoy tienen en nuestro país y que tienen una presencia, el presupuesto más alto, una falta de transparencia porque la misma ley los protege por cuestiones de seguridad, no se sabe exactamente cuánto dinero están recibiendo, a qué se está utilizando, cómo se está utilizando, porque aparte sí se les permite por ser partes de las Fuerzas Armadas esta falta de transparencia. Me parece que la situación de inseguridad no ha mejorado por el tema de la Guardia Nacional. Sí, entonces, y sí los riesgos que podemos tener hacia adelante me parece que son de alto riesgo. En fin, ese es mi punto de vista, Víctor. Si pudiéramos, Raúl, pensar en la temporalidad como un elemento valioso a respetar, tal vez podríamos ver esto con una óptica diferente, que tuviésemos la garantía de que es parte de un proceso de temporalidad en la que después, bueno, ya se dejaría el trabajo de la seguridad en otras manos o en otras instancias. Como también está muy claro que el camino es, de nueva cuenta, volver a fortalecer las policías locales y tratar de acercar más al ciudadano. Híjole, una apuesta riesgosa, Raúl, una apuesta bastante riesgosa en la que, caray, como en otros tantos problemas, el tiempo nos dirá si hicimos lo correcto o no. Gracias, Víctor. Te saludo, Raúl, con afecto. Un saludo, buen inicio de semana.